Hola, 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 hola. Buenas tardes, chicos, chicas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos por aquí, por el chat, en este directo nuevamente. Yo le he cogido ya el truco a esto de los directos, le he cogido el gusto. Me he vuelto adicta a charlar con vosotros, a debatir y a tratar los casos por aquí. ¿Cómo estáis? Veo que está por aquí Giovanna, está también Curry, Atoplay y Jorge. Buenas tardes a todos. Bienvenidos o bienvenadas, ¿no? También. Bueno, pues para no excluir a la A, ¿no? Que también tiene su sitio, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, familia? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo lleváis el finde? Comentadme un poco. Tengo que cambiar un momento el banner del caso que se me ha olvidado hoy. Un segundito. Vale, listo. Ahí está. Y yo por aquí lo pongo. Estupendo. Hola, alma preciosa, buenas tardes. Oye, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha muy fuerte para alejarme esto más o acercármelo? Comentadme un poco. Yo es que me escucho con eco y lo escucho por 3. Buenas, Sicarión. Buenas tardes, amigo. Y Marina, hola, con ganas de comentar este caso. Justo acababa de ver el vídeo. Pues la verdad que yo también estaba, tengo bastantes ganas y estaba muy emocionada, entre comillas, por comentarlo con vosotros, porque es un caso que me recuerda mucho a otro, creo que a todos nos pasa por las similitudes que tiene y evidentemente guardando las distancias, pero tienen muchísimas similitudes y ocurrió el mismo año, lo cual a mí eso me deja un poco pensando si no había alguna, ¿qué te digo? Alguna red o algo que se dedicase a estas cosas, ¿no? Porque realmente fueron algún que otro caso muy similar y después también ha habido testimonios de personas que han experimentado básicamente lo mismo, pero que con suerte, en su caso, pues todo ha salido bien. Y la verdad que tenía muchas ganas de debatir este caso con vosotros y ver qué pensáis, qué opináis y bueno, qué sacamos un poco en claro, ¿no? Caso tremendo de hoy. Yo vivo en Cantabria, aunque aquello me pilla, perdón, un poco lejos. Bienvenido, Ale, muchas gracias por estar por aquí como siempre. Yo la verdad, bueno, este caso lo conocía, pero creo que como a todos los demás nos pasaba igual, ¿no? Que sí habíamos escuchado mucho sobre Alcácer, pero muy poco sobre este. También creo, por partir un poco una lanza a favor, ¿no? Que como no había tantos datos, la investigación tampoco fue igual, no fue tampoco, las familias no fueron tan mediáticas quizás. Entonces eso, jopelín, pues al final siempre acaba en que, bueno, pues uno resuena más, ya sea por la resolución, ya sea por la investigación, ya sea por los problemas que surjan, porque eso también muchas veces lo hace mediático, pero este caso tristemente no fue igual de conocido o no es tan conocido como el de Alcácer y bueno, yo creo que también debería de tener su sitio, que se debería comentar, aunque no esté resuelto y seguramente ya dado acá prescrito y demás, tengo entendido, ¿no? Bueno, ya no es prescrito, ya es que las familias, las pobres, se cansaron también de luchar y bueno, pues se ha quedado un poco ahí, ¿no? Ya está detenido el agresor de la joven Melanie Barragán. Pues me alegro, ya era hora también. Se te- Muchas gracias, Giovanna. Yo es que ya te digo, yo como me escucho con eco, no sabía yo si se escuchaba bien o no, si esto estaba fuerte, bajito. Buenas tardes, noche, Ros. Saludos a todos los miembros del canal. Aquí en Santander, mucho frío y lluvias raudales. Aquí, mucho frío también, ¿vale? Tengo el calefacto puesto hoy, menos mal ya, porque es que si no, ya lo he dicho más de una vez, falta que un día me abra un pingüino a la puerta. Un abrazo, Ale, gracias por estar por aquí. Hola, Esperanza, ¿cómo estamos? Otro caso opacado por Alcácer. Él justo lo que estaba diciendo, que al final, por H o por B, como se suele decir, no tuvo tanta difusión, no fue tan mediático, ha caído mucho antes en el olvido, porque al final, como no hay tantas cosas de las que hablar o debatir o teorizar u opinar, pues no se ha tratado de la misma forma, ¿no? Y bueno, desgraciadamente teniendo en cuenta que no está resuelto,
que no se han encontrado cuerpos ni se sabe absolutamente nada de nada, se le debería de haber dado más difusión, ¿no? Debería de haber sido más mediático teniendo en cuenta eso, que no está resuelto, que puede haber un asesino o un homicida o un secuestrador libre. Y bueno, se le debería de haber dado un poco más de importancia, creo yo, justo por eso, ¿no? Por también proteger al resto de la sociedad de sufrir algo así. Entonces, no lo entiendo realmente el por qué no se le ha dado tanta importancia como debería, teniendo en cuenta eso, ¿no? Justo. Hola, Elena, buenas noches. Y FGF, buena gente, un saludo a todos y especialmente a ti. Muchas gracias. Otro abrazo, otro saludo y gracias por estar por aquí. Amigo o amiga. Hola de nuevo, ¿qué pasa, Chivipés? Pesada, nada, yo te mando un besito muy fuerte, un abrazo enorme porque tú y otros tantos de aquí del chat nos apoyáis mucho por los directos y bueno, ¿cómo nos vamos a quejar, no? Si tenemos a una persona o a varias, ¿no? Que nos apoyan, que nos muestran su amor, eso siempre es bienvenido y a mí me alegra el corazoncito, me lo llena de alegría. Macastre, Aguilar y Alcácer. Sí, es que de verdad, yo no es por ser ni conspiranoica, ni decantarme por nada extraño, pero es que vaya tela con los casos que hubo en esta parte de España durante estos años, sobre todo 92, bueno, la década de los 90, sobre todo al principio, ¿no? Es terrible, o sea, terrible. Y las similitudes que Macastre también guarda con Alcácer, ¿no? También, como digo, salvando las distancias, evidentemente, pero es que se me hace muy raro que bueno, incluso en el caso de Aguilar, también iban a ser 3 niñas, pero al final Alicia, que iba a ser la tercera, no fue. Fue como una especie de Esther, que al final iba a ir, pero no fue, o rechazó el plan, por así decirlo, y al final en Aguilar fueron 2 niñas, Virginia y Manuela. Pero también tanto las víctimas de Aguilar como las de Alcácer y Macastre, mismo rango de edad, 14, 13, 15 años más o menos, de una zona prácticamente a la vera. Después también el hecho de que Virginia y Manuela iban también a una especie de discoteca o club o como lo queramos llamar, porque al final, bueno, nuestro concepto de discoteca es mayores de edad y ellas eran menores, una especie así de local para jóvenes y demás, ¿no? Donde se bailaba y se tomarían lo que fuera. Igual que en Alcácer también, el regreso en autostop. Entonces, hay tantas similitudes que de verdad no entiendo por qué de cierta forma no se le ha dado tanta importancia, no se ha tratado pues con más ímpetu, ¿no? Haciendo más hincapié en que guardando tantas similitudes y teniendo tantas cosas prácticamente iguales, o sea, no se piensa el hecho de, oye, pues puede ser que sean los mismos o relacionados o de la misma trata o de, ¿entendéis lo que os quiero decir? Son tan similares en muchas cosas que al final te queda la duda de, oye, ¿y si no es tan simple? ¿Y si por esa parte del Levante estaba pasando algo más que no era, pues bueno, 2 niñatos que se les fue la olla y hicieron todo lo que hicieron durante tantos días y demás? En fin, ¿no? Yo son cosas que me vienen a la cabeza. Buenas tardes, Aroa. Los 90 fueron tremendos en España, muchos casos muy turbios, totalmente, ¿eh? Incluso por aquí, en Andalucía, saber de Soledad Donoso, creo que también fue en el 92, si no me equivoco, porque el caso no lo he tratado, lo conozco, pero no lo he tratado. Si no fue en el 92, principio de los 90, y también horrible, creo que fue en Córdoba, y bueno, los detalles del caso son bastante turbios. Creo que está sin resolver todavía, no creo que se resuelva porque pasa como en Aguilar, ¿no? Al final los años pasan, las investigaciones se enfrían, si no se encuentra nada que pueda ayudar a seguir con la investigación, se quedan en el mismo punto en el que están, ¿no? Es triste, pero si no tienen o no encuentran o no hay de dónde tirar al final, no puedes moverte de casilla, como aquel que dice, no puedes dar un paso al frente porque ¿qué haces? ¿Por dónde te mueves? Tampoco es cuestión ni de abandonar, ni muchísimo menos, pero sí entiendo que hay muchos casos que si de primeras no se consigue tener
grandes pistas o grandes avances, después las cosas se van enfriando, el que tenga que ver incluso se puede ir, se puede mover de provincia, se puede mover de país, yo que sé, pueden pasar tantas cosas que hagan que no se resuelva un caso. Bueno, y teniendo en cuenta eso, ¿no? La época de los 90 que en cuanto a investigaciones, en cuanto a tal, hubo muchos crímenes muy atroces que quizás pues no se estaba preparado para ello, ¿no? Para enfrentarse a una investigación de esas características o de esa envergadura de estos casos, ¿no? En fin, es muy triste porque al final lo que nos queda es que hay dos niñas que en su momento eran menores, que ya evidentemente no, pero que siguen desaparecidas, que sus familias no tienen respuesta y puede que nunca la tengan. En el de Macastre pasó exactamente igual. Al final se encontraron los cuerpos, pero no las personas o la persona que le hizo aquello a Francisco, Pilar y la otra chica, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, lo siento, pero no me acuerdo. Francisco, Pilar y lo voy a buscar porque ya me entra la duda y lo necesito. No me acuerdo ahora mismo. Pilar y Rosario, eso es, Rosario, se me venía Rosa a la cabeza. Pues Rosario, ¿no? Al final los cuerpos los encontraron, pero quedó todo como que se habían pasado con sustancias y tal, pero se quedó todo ahí, todo ahí. El cuerpo de Pilar apareció, creo que en una tubería de estas grandes de agua y demás. Es decir, el cuerpo de Francisco apareció a 400 metros de la caseta donde supuestamente había pasado todo. El cuerpo de Rosario sí estaba dentro de la caseta. Todo muy extraño, ¿no? Y al final quedó como que los chicos pues se habían puesto hasta arriba de sustancias, ay, Dios, es que traté el caso hace mucho tiempo. Había también una flor o algo así de la que sacaban no sé qué y que les podría haber provocado una intoxicación súper grande, pero quedó ahí, quedó ahí y ellos llegaron allí y murieron allí y todo quedó como, bueno, que se hartaron de sustancias, de lo que fuera y murieron, ¿no? Y ya está. Y así se cierra un caso, igual que las desapariciones se cierran súper fáciles diciendo que son voluntarias. No sé por qué, hay tan pocas respuestas en tantos casos, ¿no? Bueno, yo sí que creo que tuvo trato en la tele, lo que pasa es que Alcácer fue otra categoría extraordinaria. Yo tenía 10 años, muy interesante lo que dijiste en el vídeo del guardia civil relacionado con trata de blancas. Ya te digo, yo sí que es cierto que he escuchado mucho más de Alcácer que de Aguilar de Campo. Cuando escuchas de Alcácer, al final, de una forma u otra, te llega el caso de Aguilar, igual que te llega el caso de Macastre, ¿no? Porque es eso, al final son de los mismos años, tienen muchas similitudes, son prácticamente en zonas muy cercanas, entonces, si te enteras de uno, te enteras de los otros dos, ¿no? Pero sí que me queda la espinita de, oye, a uno sí que se le dio mucho bombo mediático, sí que es cierto por lo que hemos comentado, ¿no? Investigación, la presencia de la familia en la tele, el que aquello fuese un auténtico circo mediático donde cualquiera tenía el micrófono y cualquiera decía cualquier cosa. Lo de Alcácer fue otro nivel. Para bien, para mal, para nivel medio, como lo queramos llamar, fue otro nivel. Y al final siempre hay casos que, por suerte o por desgracia, al recibir tanta difusión o al tener más, no sé cómo decirlo, rango mediático, que al final más cadenas, más programas se interesen por el caso, hace que otros que hayan pasado antes o que ocurran después no se los trata igual, porque al final si uno acapara más la atención y acapara más portadas que otros, pues al final todo es un negocio, chico, todo es una empresa y si al periódico le interesa más vender o escribir sobre un caso que sobre otro, ya sabemos perfectamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Desgraciadamente, eso yo para nada ni lo defiendo ni nada, ¿no? Pero sí es verdad que se quedan atrás otros casos que también necesitan difusión, ¿no? El problema en este caso es que ni se investigó en su día, ni se investigó cuando se volvió a reabrir. Se investigó vagamente, en realidad. O sea, sí que hicieron algo
muy vago, sobre todo el primer año, y luego fue como, no encontramos nada, eh, pues no encontramos nada. Si no encontramos nada ahora, no vamos a encontrar nada luego, ¿no? Incluso estuvieron buscando en pozos y en pantanos, pero se dejó de hacer porque decían que era una actividad muy peligrosa. Y al final dices tú, si los cuerpos están ahí y no se busca porque es una actividad peligrosa, entonces jamás se va a poder recuperar sus cuerpos, jamás se va a poder hacer justicia, saber quién es el culpable, ni que su familia sepa, o sea, se supone que las personas, los buzos de los cuerpos de seguridad que están más que preparados y que son más que expertos, se supone que saben hacer esas cosas, es decir, o que se drene o que se metan, creo que en muchos casos, antes de meter al buzo en sí, si se puede en el espacio en el que están, meten cámaras o meten cualquier cosa así antes de meter a la persona, ¿no? Para asegurarse pues que no, de cierta forma, pues no haya peligro o que no sea peligroso, ¿no? Para el buzo que entra o para el equipo que entra. Pero dejar de hacerlo porque es peligroso, bueno, ya, pero es que también es peligroso tener a un asesino si lo hay, o asesinos en la calle, ¿no? O secuestradores. Al final, ¿qué nos queda? Como el dicho de mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Al final, yo qué sé. Buenas noches, Rocío, mi niña. Yo conocí este caso hace como un año por otra youtuber, pero apenas hay info. Gracias por acordarte. Es cierto, no hay información para hacer un caso de 32 años atrás. Yo realmente pensaba que era mucho más extenso, por todo lo que había escuchado, por todas las teorías que había leído y demás. Yo pensaba que cuando indagasen lo que es la información que se tiene de forma oficial, ya sea dada por la familia, dada por los investigadores o que se ha sabido a lo largo del tiempo por cualquier cuestión, yo pensaba encontrarme, ¿qué te digo?, con un documento del Word de 15 páginas mínimo. O sea, yo realmente cuando dije voy a tratar a Aguilar de Campo, me daba miedo la envergadura que pudiera tener la información y si me iba a dar tiempo de hacerlo en el tiempo en el que yo quería tenerlo, ¿no? Preparado para poder grabarlo, editarlo y tenerlo a tiempo. Pero después era como, sí, he leído mucho, hay vídeos realmente largos sobre el caso, pero hay más opiniones, hay más, ¿qué te digo?, contradicciones o hipótesis que la información oficial que podamos llegar a tener, ¿entendéis? La verdad que me quedé un poco en shock porque ya digo, yo esperaba encontrarme mucho más. O sea, comparado con Macaster y comparado con Alcácer, yo esperaba encontrarme mucha más información y me llevé una sorpresa cuando vi que realmente de forma oficial, contrastada, corroborada, hay muy poca, ¿no? Guapísima, un placer oírte como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por estar por aquí, por apoyar y por todo. Te mando un abrazo. Es o no la casualidad que no fuera la otra amiga, totalmente. O sea, yo en el vídeo, por ejemplo, lo digo que realmente esa decisión le pudo salvar la vida a Alicia, ¿no? Que era la otra amiga de Virginia y Manuela a la que invitaron a ir. Ya sea porque ella no quería engañar a sus padres, ya sea porque ella no se quería ir sin permiso, ya sea porque no tenía dinero, por la cuestión que sea. Como me han puesto en un comentario, creo, no sé quién de vosotros ha sido, pero me lo habéis puesto lo caprichoso que es el destino, ¿no? De cómo, si llega a decir que sí, pues estaríamos hablando quizás de 3 víctimas y no de 2, o de 3 desaparecidas, que al final son víctimas, ¿no?, de una desaparición o de un secuestro, y no de 2. Al final, el destino es muy caprichoso y entre decir que sí, decir que no, realmente hay una línea muy delgada, y ella decidió decir que no, decidió quedarse en el salón de juegos donde estaba, y bueno, pues a día de hoy está aquí y está bien gracias a haber dicho que no. Que esto, por cierto, es otra de las similitudes con Alcácer. También estuvieron en un salón de juegos antes de ir a esta discoteca, a este pub o como lo queramos llamar, ¿no? Hay, de verdad, es que parece como si hubiera sido el preludio, ¿no? Algo que iba a ocurrir luego.
y que ocurrió luego. Lo que pasa que por H o por B, pues eso, ¿no? En Alcácer pues se encontraron los cuerpos y se pudo llegar a los culpables, estemos más de acuerdo, menos de acuerdo, pero para la justicia son los culpables y bueno, ¿no? El crimen está resuelto, aunque haya muchas preguntas ahí en el aire, o yo al menos las tengo. Pero sí es verdad que yo las tengo en muchos casos. Entonces, bueno, al final el Alcácer está resuelto de manera judicial, de manera oficial, estemos o no de acuerdo, pero el de Macastre y el de Aguilar no. Es cierto que hubo por la zona una serie de casos con la misma similitud y al parecer muy organizados. Totalmente, totalmente. Las casualidades no existen. Es que por eso mismo pienso que es imposible que si son dos sujetos o dos personas distintas o dos grupos distintos los que tuvieron que ver con la desaparición de la niña de Aguilar y la desaparición de Alcácer, ¿cómo puede haber tantas cosas idénticas? Porque hay cosas que son idénticas y es un hecho. Y no es que yo me ponga ni conspiranoica, ni me ponga aquí con teoría. No, no, no. Es un hecho que hay cosas que son iguales. O sea, ¿qué probabilidad hay de que entre dos casos con meses de diferencia en el mismo año y muy cercanos haya la intervención de un coche blanco, haya la intervención de que iban a una discoteca y se volvían haciendo autostop, hay la intervención de que la viera solamente una testigo que asegura verlas montándose en el coche, al igual que la señora Badal en Alcácer. Eh, ¿Cuántas probabilidades hay que incluso el coche fuese del mismo color? Me pregunto que sí, que es un color blanco, que es un coche que a lo mejor hay miles de coches blancos. Lo entiendo, ¿vale? Sé que hay muchas cosas que tienen una explicación muy lógica. Pero es que hay tantas cosas que son idénticas que es que a mí me preocupa la similitud entre ambas. Que puede tener que ver o no, vale, pero para eso también estamos aquí un poco, ¿no? Para opinar, debatir, qué opinamos y pensamos cada uno de nosotros. Evidentemente, con total respeto, con total libertad de expresión y sin ningún problema, mientras que todo sea probable y posible, ¿no? Yo ya te digo, os digo, he llegado a pensar en más de una ocasión que están altamente relacionados en cuanto bueno, que hubiese una, vamos a decirle, un grupo que por aquellos años, pues se moviera por estas zonas, actuase más o menos de la misma forma, aprovechase, pues eso, chicas jóvenes que iban y venían de un pueblo a otro, de un sitio a otro, que necesitarían transporte, que se fiaran de la persona porque estuviesen acostumbradas a hacer autostop, que quiero decir desde ya, lo he dicho también en un comentario, pero por si acaso yo me explico, o sea, lo veo totalmente normal que hicieran autostop. De hecho, en el 92 era algo muy normal. No tienen culpa de absolutamente nada. Creo que simplemente se encontraron con la persona equivocada y no las culpo ni de que se fuesen a otro pueblo, ni de que no le dijesen nada a sus padres, que está mal, porque al final, pues, si no saben dónde estás y te ocurre algo, como es lo que ocurrió aquí, pues no saben a dónde ir, no saben a dónde acudir. Si hubieran sabido que estaban allí, sus propios padres las hubieran recogido, o unos u otros, o hubieran estado más pendientes de dónde estás, vuélvete, con quién vas o con quién vienes. Al final, el no decir nada en una situación así también te puede costar la vida, ¿no? Te puede costar tu seguridad, tu integridad o un susto como mínimo y como cosa más light y más suave. Al final, para mí, pues eso, dieron con la persona equivocada. Como digo, creo que podría haber perfectamente algún grupo que operase así, que se aprovechase pues de chicas jóvenes que volvían a hacer autoestop, que buscaban transporte para ir o para volver, se las viera confiada. También pienso que el hecho de que fuesen 2 o 3 amigas, o que sea un grupo donde hay más de una persona, como a ti como persona también te da más seguridad ir con una amiga, o con 2 o con 3 o con las que sea, al final te da la seguridad de, bueno, me voy a montar en el coche, somos 2 o somos 3, ¿qué nos va a pasar? O sea, somos 3, nos podemos defender, o ven que somos
3, que no es una sola la que puedan fácilmente, pues, atrapar o hacer lo que sea, pero estamos viendo que la maldad, pues, evidentemente, bueno, lo vimos ayer, por ejemplo, con el caso de Nagore, ¿no? En el directo de Aracne, la maldad ni tiene cara, ni tiene edad, ni tiene bondad, ni muchísimo menos ganas de ayudar. O sea, te puede poner una falsa sonrisa, te puede poner una falsa buena cara y en el momento que menos te esperes se sale del camino que tú le has dicho que siga y ya está. O sea, ¿qué? No puedes salir del coche, no puedes hacer nada, ya estás a merced de esa persona dentro de su coche. O sea, realmente es terrible, es terrible. Buenas tardes, Noelia, que también nos saluda. Esperanza nos dice, el día 10 en Crímenes sin resolver en mi Tele Plus, no os perdáis el programón de la niña de Aguilar. ¡Anda! Ahí se comprueba que no se ha investigado lo suficiente. No sabía que lo iban a sacar el día 10. Pues muchas gracias, Esperanza, por comentarlo por aquí. Ah, perdón, en Crimen en primera persona, en mi Tele Plus el día 10. Vale, vale, estupendo. Muchas gracias. No lo sabía. Si puedo lo veré, porque creo que en mi Tele Plus también es por suscripción y yo no soy mucho de Telecinco. Pero si puedo, me lo veo. Y si no, pues bueno, si ustedes lo veis, pues me comentáis sin problema qué os ha parecido y demás. Porque no sabía que lo trataban. Mira, veo por aquí, sí que me estabais poniendo lo de Rosario. Es que no me acordaba, chicos, lo siento. Francisco Valeriano creo que era, ¿no? Francisco Valeriano creo que era el chico. Y, y bueno, es que claro, me he quedado ahí al principio de los comentarios, veo que habéis hablado mucho. No murieron donde aparecieron, pero es muy largo de analizar. En otro vídeo, sí, bueno, yo hice el caso de Macastre al principio del canal, allá cuando me lo abrí. Y ahora mismo, pues no recuerdo muy bien los datos, me perdonáis por no poder concretar más, pero ya digo que es que guardan muchísimas similitudes. Lo podríamos tratar también en un directo así un poco a grosso modo, ¿no? Pero sí, un caso también muy interesante. Yo pienso que también, si se le da mucho bombo a un caso, la prensa, digo, se distorsionan más las cosas. Lo hemos visto, ¿eh? No solo con Alcácer y el resto de los casos, sino lo hemos visto también más recientemente, ¿eh? Y es una pena realmente, porque al final ni esas víctimas reciben la misma difusión, ni su familia reciben la misma atención, ni tienen la oportunidad de recibir quizás la misma ayuda. No sé, para mí es triste y lo veo injusto, ¿no? Que bueno, que al final haya unos que se hable más que de otros. Hay un sitio que llaman La Mina donde dicen que hay no sé cuántos metros de lodo y era imposible. Bueno, claro, ahí entiendo que es realmente complicado el poder hacer algo. Si es lodo, no, no puede, o sea, realmente no se pueden meter. Lo que habría que hacer sería vaciar eso, intuyo, ¿no? Pero eso también a lo mejor necesitan órdenes o necesitan permiso, necesitan también otro tipo de medios y de instrumentos para poder vaciar la parte esta que tú dices. Yo lo entiendo, o sea, realmente hay muchas cosas que puedo entender, pero claro, al final te va cerrando puertas y lo que deja es a una familia sin tener respuestas, ¿no? Hola Susana, bonita, buenas tardes. La niña de 17 años que estaba a cargo de su hermano de 5. Conozco el caso igual, ¿eh? O sea, desaparecen de un hospital. Creo que el pequeño tenía gafas o la mayor tenía gafas y dejaron las gafas atrás. Y hasta hoy, o sea, no se sabe absolutamente nada. Y bueno, pues ahí ha quedado también, ¿no? El que no se resuelva un caso parece que es la orden del día. Valencia parece la ciudad maldita, ¿no? Yo conozco los peores crímenes ahí y luego lo que ha pasado de la Dan, totalmente. Me recomendaron hace poco un podcast, creo que fue Ale, nuestro amigo Ale, que me comentó un podcast donde dice que lo que más tratan son esos crímenes ocurridos en Valencia o por la parte del norte, en la zona del Levante y demás, muy fuertes, muy, pero que muy fuertes, y cómo prácticamente de la mayoría no sabemos nada, a no ser evidentemente, pues bueno, que vivas allí o que buscando sobre uno te hayas enterado de otro, pero no, ¿qué te digo? No está en la palestra como otros tantos, ¿entendéis? Es realmente preocupante eso, ¿eh?
Yo vivo a 50 kilómetros de Aguilar. A partir de esto, acojonadas con la furgoneta y eso, que se habló de un coche. Es que es como para no tener miedo. O sea, ¿me entiendes, no? Como para no tener miedo. Ya cualquier coche, cualquier persona que se te acerque por la calle y te pregunte, aunque sea por una dirección, ya tiene que ser fatal. O sea, y aparte de eso, al poco tiempo ocurre lo de Alcácer, también con un coche que recoja a las niñas. Yo entiendo que en esas décadas los chavales de 14 años, o sea, los chavales, los adolescentes y demás, estaríais acojonados y súper asustados con todo, porque en un año que ocurran 2 casos así, al final te queda con, joder, me da miedo salir a la calle, me da miedo cruzarme con un coche, me da miedo con que me piten y piense que es un familiar o una persona que conozco y no lo sea, me da miedo que pase una furgoneta y me metan para adentro. Es que al final te pones en lo peor, vives con miedo, miedo real, porque ha ocurrido, no es algo que tú mismo te metas en la cabeza y vivas pues en una burbuja de miedo y tal, que cualquiera que se te acerque te va a hacer algo, que tal y como está el mundo también es justificable, evidentemente, pero me refiero que son casos que han ocurrido, casos reales que al final te marcan y también ay, ¿cómo se dice? Bueno, te hacen que te comportes te condicionan tu comportamiento, tu forma de vivir o tu forma de ser, ¿no? Porque al final, bueno, en 2021 investigaron a 2 hombres y uno de ellos con antecedentes sexuales admitió conocerlas, pero años atrás ya declaró y dijo lo contrario. No sé, raro, raro. No, lo que está claro es que desde estos 2 hombres hasta el que tenía antecedentes, hasta un vecino, por poner algo, podría ser, porque al final no hay culpables, no ha habido juicio. Sospechosos habrá habido, evidentemente, seguramente hayan tenido durante X tiempo una lista de sospechosos, pero es que es como todo, al final, si las pruebas que puedes encontrar no las encuentras porque no sabes tampoco dónde buscar ni cómo buscar, nada más que tienes una zona de donde partir, que sería pues la parte esta donde vieron el coche, ¿no? A la salida del pueblo. Y ya está. O sea, realmente podrían haber ido a cualquier lado, podrían haber estado en cualquier lado, podría ser cualquiera. O sea, realmente cualquiera dentro de un radio, ¿no? De lo que se dice. Estoy fatal de memoria, ¿eh? Porque se me vienen las cosas y se me olvida. El círculo de el círculo de Canter, eso es. Eso, el círculo de Canter, ¿no? De una zona, o sea, un radio tal, y en el centro se supone, partiendo de donde ocurren casos similares, pues en el centro suele vivir el autor de lo que sea. Pero claro, para eso tienes que tener también otros casos relacionados que estén cercanos al que se está investigando. Y a partir de ahí ya formas un radio de, bueno, pues este radio abarca tantos kilómetros, el centro es este, pues aquí se supone, o en una zona cercana se supone, que tiene que vivir el agresor o actuar el agresor o el autor o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que al final aquí era uno solo, un caso solo con el que comparar. Después vendría Alcácer, pero como Alcácer tenía los autores, pues no se hace círculo de Camperten ni nada, porque se supone que, o sea, círculo de Canter, porque se supone que serían hechos aislados, o sea, similares, pero con personas distintas involucradas en los hechos. Y al final se queda ahí, pero, joder, no hay más nada que hacer, no hay más nada que investigar. Yo entiendo que es un caso muy complicado, porque es cierto que es muy complicado. ¿Qué se tiene? Un coche blanco con matrícula de Valladolid y una mujer que dice haberla visto montándose en un coche. Es que ya está, ya está. Y que fueron a la discoteca esta Cocos. Ya está. O sea, no se tiene ninguna pista de después se vio el coche en otro pueblo o en otra zona. Hubo llamadas anónimas, hubo mucha gente que dijo haber visto a las niñas por zonas de ambiente ocupa, ¿no? De personas donde pues vivían de hecho en pisos de ocupación y tal. Pero al final sí, bueno, es un testimonio. Es incierto, no fue uno, fueron al menos dos que coincidían entre sí en muchos rasgos. Dos llamadas aisladas, pero tampoco
Ni se llegó a nada por los testimonios, ni se encontró a las niñas por los testimonios, ni hubo más llamadas que dijesen lo mismo. Nada, ¿no? Luego vino Alcácer y ya fue la cojones. Yo he hecho mucho dedo, autostop, claro. Y al final, creo que a partir de ahí sería cuando ya esa práctica se acabó, al final. Porque es que, claro, después de haber ocurrido 2 casos prácticamente iguales, ¿quién va a tener la valentía de ponerse a hacer autostop? Es que, claro, a partir de ahí ya imagino que esta práctica de hacer autostop, de que cualquiera te traiga y te lleve y tal, se perdió y es normal. O sea, a día de hoy a mí no se me ocurriría por la cabeza, no se me pasaría desde luego por la cabeza el hecho de montarme en el coche de un desconocido sin le llévame allí. Aunque si lo piensas realmente es como montarte en un taxi, ¿no? Te montas en el coche de un desconocido o en un Uber y le dices que te lleva a un sitio. Pero se entiende que como son empresas y que los coches tendrán, yo qué sé, un de estos de seguimiento, pues al final te da cierta seguridad. Entiendo yo quiero pensar eso, pero que te montes en el coche de cualquiera y que se supone que te tiene que llevar, bueno, sí, se supone que te tiene que llevar y hasta ahí. Al final, el que conduce es otra persona. En esa época tenía yo 25 años y Macastre pasó desapercibido, al igual que lo de Aguilar de Campo. Sí, y también, Macastre, como digo, un caso con víctimas, un caso que hubo investigación, que incluso se hablaba de narcotráfico y demás, que hubo una llamada que decía que alguna mafia, algún grupo así tenía algo que ver o que sabía algo y demás. Pero es que me asombra, ¿cómo os digo? O sea, al final es una percepción mía, es una opinión mía, ¿vale? No es ni la realidad ni la verdad absoluta, creo que lo sabéis la mayoría que me conocéis ya. Pero al final me queda el hecho de, pero es que si no se busca, no se encuentra. Es decir, si no se busca un autor, no se encuentra. No se va a saber más, evidentemente, ni se va a hacer justicia. Y si se soluciona un caso tan fácil y tan rápido como han tomado mucho. Ay, ¿cómo era la planta? Es que se me viene el nombre a la cabeza y se me va. No lo sé, lo dijo el profesor Cabrera lo dijo en una de las entrevistas, que era una planta que había por la zona y demás. Ay, es que tengo el nombre a la punta de la lengua y se me viene y se me va, me da mucho coraje. Y quedó ahí, o sea, ya está, ¿no? Ellos han tomado mucha sustancia y tal y han muerto. Pero sin embargo, ¿cómo llegó el cuerpo de la otra chica a donde se encontró? ¿Cómo se encuentra el pie en el contenedor de la calle Alcácer un 27 de enero? Es que hay, de verdad, yo creo en en algunas casualidades que, bueno, que pueden, pues bueno, venga, casualidades, no, venga, ha ocurrido porque tenía que ocurrir. Pero es que esto ya, yo no lo veo como casualidades, lo veo como similitudes y algunas preocupantes, o sea, realmente preocupantes. Puede que sea peligroso, pero como dices, no hay otros métodos. Ya te digo que la abogada que iba con la familia de las niñas, que por cierto es la misma del caso Sancho, Carmen Balfagón, decía eso, dijo en una entrevista eso, que se dejó de hacer porque eran prácticas muy peligrosas y que al final, pues bueno, habían rastreado bastantes pozos y bastantes pantanos y no habían escuchado nada. O sea, perdón, escuchado no, visto ni encontrado nada y como que lo dejaron un poco parado, ¿no? Es triste, pero por lo visto, pues fue lo que hicieron. Hacía tiempo que no te escuchaba. Muchas gracias, Carles, por pasarte por el directo. Pues vamos, estamos últimamente que me tenéis hasta en la sopa. Lo que pasa que, bueno, entiendo que por temas laborales y demás, pues no has podido estar por aquí antes. Yo te agradezco que lo estés ahora y te mando un abrazo muy fuerte. El testimonio de la amiga también es muy impactante. No lo había visto hasta hoy. Pues tenéis el vídeo. Bueno, el vídeo de donde yo he sacado ese fragmento está en el blog de Nozick, el blog de La Sombra, que él tiene allí subido el programa entero, creo que de quién sabe dónde. Y salen las familias hablando, salen amigas de las niñas.
Creo que de cierta forma hacen como una especie de recreación, que para el 92, pues bueno, era un programa que estaba bastante bien y que cubría los sucesos de una forma pues bastante respetuosa y bastante veraz. Y, y bueno, lo tenéis por si lo queréis ver entero en el blog de Gnosis, ¿no? Es muy impactante, sí. El cómo el decir que no, pues ha hecho que a día de hoy pues esté sana y salva y que no le haya ocurrido nada, ¿no? A diferencia de la niña de Alcácer, que ya se vio su fatal destino, ¿creéis que Virginia y Manuela están vivas a día de hoy? Buena pregunta, entre comillas, no, porque bueno, no se sabe ni una cosa ni la otra, pero desgraciadamente, yo mi opinión, desgraciadamente, habiendo pasado el tiempo que ha pasado, yo creo que desgraciadamente no lo están. Me cuesta pensar que es un secuestro random por una persona que pasa en el coche y las mata y las hace desaparecer como si nada. Esto está premeditado y con más de uno, totalmente. Yo creo que los 2 se parecen porque los 2 casos son crímenes de oportunidad. Alguien las vio, las recogió y aprovechó la oportunidad. Sí. Por eso he dicho que al final quizás no eran el mismo grupo o las mismas personas, ¿no? Pero sí un modus operandi similar, ¿no? El aprovechar, el ambiente de fiesta, el ambiente de los adolescentes, el ambiente de, bueno, mejor dicho, la hora, ¿no? De sé que a esta hora ya no pasan autobuses o no pasan trenes y cualquier chaval o chavala que salga de la discoteca que necesite volver a su casa no se va a volver andando porque va a llegar mañana. Entonces, sí, realmente sí, son secuestros y crímenes de oportunidad que al final, pues le da igual que sean dos, que sean tres, que sea una y como sean, ¿no? Son, bueno, pues te has montado en el coche, ya eres víctima. O sea, no es que te elijan, como si ocurre en otros casos, ¿no? O otros criminales sí que eligen de cierta forma a sus víctimas y tal. Sino que, bueno, un crimen de oportunidad, sí. Un secuestro de por oportunidad que al final, pues, una vez que se monten en el coche, es lo que yo he dicho antes. Una vez que se monten en el coche, ya el destino está en las manos del que conduce, no hay más. Ya sea por un accidente, ya sea porque la secuestre, ya sea por cualquier cosa, el destino está en sus manos, como aquel que dice. Por desgracia, evidentemente, porque al final, sí, te encuentras con la persona equivocada en el momento equivocado y puede que jamás se vuelva a saber de ti o que si se sabe no se encuentre un culpable o que si se sabe sea para obtener malas noticias, ¿no? Evidentemente. Por eso mi abuelita siempre decía, si un imprevisto ocurre, que pierdes un vuelo, que llegas tarde o a algún lugar, ella opinaba que era porque quizás algo malo te iba a pasar. Yo estoy también muchas veces pienso así, ¿eh? Que de cierta forma el destino, la vida, nuestra intuición, nuestro ángel de la guarda, si nos ponemos así un poco más religiosos, lo que sea, algo muchas veces nos indica si sí o si no. Y si quizá el que su amiga les dijera, no, yo no voy, tener cuidado, como les digo ese día, tened cuidado, tened mucho cuidado con quien se monta ahí en el coche, que cualquier día os va a pasar algo. Y ocurrió esa noche. Sus palabras fueron casi, bueno, casi no, fueron proféticas. Parecía que ella de cierta forma veía el peligro o sintió el peligro o les dijo eso para que quizás ellas dejaran de salir tanto y hacer autoestos de vuelta o de no decirle a sus padres la verdad, que al final ese día que ella le avisó, fue como, fue el día que ocurrió. Hola, voy llegando, terminando de ver el vídeo, me voy al inicio, like dado, muchas gracias Luz por estar por aquí. Ya me cuentas cuando lo veas y demás, qué opinión tienes, qué teorías y como siempre, pues eso, muchas gracias por estar apoyando. Alaitz dice, a estas chicas les pasó lo mismo parecido que a la niña de Alcácer. La única diferencia es que a estas chicas, claro, estas chicas no aparecieron. Él o los que lo hicieron se encargaron bien de que no aparecieran las chicas, totalmente. O nadie, bueno, claro, es que a día de hoy que nadie haya pasado por el sitio donde estén enterradas para que hayan podido encontrar, aunque sea un hueso, es muy complicado, realmente imposible, ¿no? A no ser eso, que
estén súper bien escondidas, que estén en un sitio que sepan que si alguien pasa, pues no lo van a ver o no lo van a descubrir. Pero al final, enterradas, no creo que estén, porque al final enterradas te arriesgas a que pueda salir un hueso, a que haya un movimiento de tierras o ocurra lo que sea y aparezca, que se vaya a edificar con el tiempo en ese sitio, o que se vaya a hacer cualquier cosa y aparezca. Es que realmente te la juegas mucho enterrándolo, ¿no? Y más 2 cuerpos. Hacer autoesto es exponerte, pero de chavala no lo piensas, eres más inconsciente totalmente. O sea, de adolescentes no vemos el peligro. No, a ver, no es culpa, evidentemente, de nuestra como adolescente de no verlo. Simplemente somos inocentes y ya está. Y confiamos en que una persona, si nos dice que te va a llevar, pues te lleva. La mayoría confía o confiaba, ¿no? A día de hoy que pasan tantas cosas, que ya nos enteramos de tantas cosas, sí creo que de cierta forma estamos más concienciados, muchos de nosotros. Otras personas, pues de cierta forma, siguen siendo bondadosas o siguen sin ver el peligro o confían más de cierta forma. Y bueno, pues al final llega un día, desgraciadamente, que das con una persona que no debes, ya sea por una cita, ya sea porque te lo encuentres, ya sea porque te pidan una dirección y tal, ya sea porque vas a una entrevista de trabajo. Yo realmente, y esto lo cuento como una experiencia personal, ¿no? Como una anécdota, cuando he ido a entrevistas de trabajo que de cierta forma no, ¿cómo os digo? Me eran raro el sitio donde estaban, o lo que pasaba, o cómo era la oferta, pero me llamaban, o cómo se explicaban y demás. Yo he mandado ubicación, yo he dicho absolutamente todo, tipo, si no salgo en 1 hora o en 2 horas, no tiene noticias mías, estoy aquí. O sea, yo le mandaba la ubicación en el sitio justo, porque es que ya ocurren tantas cosas, hay tanto peligro, que es que realmente vives con miedo en muchos aspectos, ¿no? En la mentalidad de hoy es imposible pensar en hacer todo esto totalmente. Pero en esa época era todo muy distinto. La gente no tenía móvil, era mucho más confiada. Bueno, es que al final, en esa época, se dejaban puertas abiertas, se ayudaba a cualquiera, se confiaba en cualquiera. No, al final también, no es que no hubiese crímenes, pero como no se expandían o no teníamos todos los medios que tenemos ahora, no había ¿qué te digo? Quizás tantos recursos para cubrir tantos crímenes en partes tan distintas de España y que lo pueda ver fulanito desde un sitio totalmente ajeno. Pues entiendo que te enterabas más de oídas y que, bueno, sí, pues esto me lo ha dicho fulanita, pero yo no sé si es verdad o no. O, mira, ten cuidado que me ha dicho Paquita que ha pasado no sé qué. Bueno, y tú lo ves como algo súper aislado, súper ajeno, de, ha pasado en otro pueblo, aquí qué va a pasar, ¿no? Muchas veces pecamos también de eso, bueno, no, como ha pasado allí, ya, ha pasado allí, pero puede pasar aquí, que al final el malo también se mueve, ¿no? Y no hay un malo, hay miles de malos. Entonces, es realmente muy complicado, evidentemente, y como digo, ni las culpo, ni muchísimo menos por hacer autoestop. Era algo totalmente normal, era algo que se hacía prácticamente a diario, era una forma habitual de moverte y a ver, encontrarte con una persona que te haga daño realmente no es culpa de la persona que se lo encuentra, sino de la persona que va a hacer el mal, ¿no? Buenas tardes, Manu. Exacto, psicópatas hay por todos los sitios. La mala suerte es que te lo topes. Eso es. Yo siempre digo que vivimos rodeados de lobos, ¿no? Las ovejas vivimos rodeadas de lobos y al final el lobo, ¿cómo espera a su presa? Pues escondida, la espera sola, la espera vulnerable, la espera indefensa, la espera débil, ¿no? Para tener su momento oportuno de atacar. Entonces, es lo que digo siempre, ¿no? Y lo que pienso, todo el mundo tiene derecho a ir solo por la calle o sola, todo el mundo tiene derecho a salir, todo el mundo tiene derecho a divertirse, todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, evidentemente, pero el peligro es real y el peligro
puede estar a 1 metro de ti, puede estar a 10 metros, a 100 metros o en la provincia de al lado. Es decir, realmente, si lo pensamos, entre 500 personas o entre 1000 personas, que no hace falta que sea un pueblo entero ni una ciudad entera, ¿cuántas personas que tengan malas ideas no puede haber en un grupo de 1000 personas? Puede haber una, como puede haber 10. Es que no lo sabes. A lo mejor el que más buena cara te pone, con el que más confianza tienes o con el que más tranquila te sientes, es el que te clava el puñal por la espalda. Por eso hay en muchos casos donde la gente dice, no, pero si saludaba a todo el mundo, no, pero si era un tío normal o un hombre normal. Ya, es que si lo ves como un loco, a lo mejor no mata a 50 personas. ¿Entendéis? ¿Qué es lo que le pasaba al de Castellón? Que era un hombre con una cara normal, un rostro normal, con su trabajo, su casa, su novia, su vida, que saludaba a todos los vecinos, que tenía un puesto de trabajo, creo que era financiero o algo así, que, bueno, una persona normal, incluso de éxito, ¿no? La gente, bueno, de cierta forma no es que lo admirase, pero sí sentía simpatía por él. Era una persona simpática, una persona respetuosa, una persona con modales, y había matado a 5 personas, a 5 mujeres. O sea que realmente no puedes, no te puedes sentir hoy día tranquilo ni tranquila, ni estando en tu casa, por aquel que dice. No sabes ya hoy en día ni con quién comparte almohada, ¿no? El mal está en cualquier sitio y nos tenemos que cuidar mucho. Y desgraciadamente, pues por estos años y tal, pues no es lo mismo, ¿no? Era, pues, se tenía menos conciencia ante esto, se conocía menos, no se conocían los casos como se conocen hoy en día. Buenas tardes, nos dice Estostica. Uy, que me ha costado, me ha costado. Muchas gracias por estar por aquí. Empiezo que te guste el directo, espero que te guste el directo y bueno, te voy leyendo lo que me digas y qué opinas. Pero, por cierto, enhorabuena por los 7000 que acaba de obtener el canal. Grande, los suscriptores y miembros del canal. Muchas gracias, Ale. Nos ha costado un poquillo llegar a los 7000, pero hemos llegado y yo siempre súper contenta, ya lo sabéis, sean 7000, 2000, 1000 o cuando tenía uno, cuando empezamos, que todo el mundo empieza con cero, que es lo normal. Yo súper contenta y súper agradecida, ya lo sabéis. No se ha investigado lo suficiente al último sospechoso, es que realmente parece que no se haya investigado nada. Y sí hay muchas pruebas que se podrían haber investigado, sí, o sea, se podría haber tirado de muchos hilos y demás, pero es que al ser otros tiempos, al tener otros medios y demás, yo creo que es que ya por mucho que se quiera es prácticamente imposible, ¿no? Rosito, volverás a hacer directos con Fati, era muy sabia, el que hiciste de Caroline ayudó mucho. Está bastante visible aquí en Barcelona. Fati es que, como comenté, entre el trabajo y que estaba preparando la boda, ahora ha estado de luna de miel y demás, pues ha sido un poquillo más complicado el poder acordar algo. También ella trabaja, pues bueno, un poco en el sector de la hostelería y ya sabéis cómo es eso. Eso es lo mismo que trabajar en un bar, trabajar en un hotel, al final depende de los turnos, depende de las horas, depende de bueno, de también la gente que haya, ¿no? Y bueno, al final es bastante complicado poder concretar algo. Antes lo hacíamos los domingos, pero es cierto que los domingos yo no estoy haciendo directo. Hoy lo he hecho por el tema de Aguilar, porque lo quería comentar con vosotros, pero yo no estoy haciendo directo los fines de semana. Entonces, como también era de los únicos días casi que podíamos cuadrarnos, era bastante complicado y es bastante complicado, pues eso, ¿no? El poder cuadrarnos y demás por temas de trabajo, agenda, etcétera. Y lo del retrato que hicieron después, que unos supuestos testigos las vieron con el pelo pincho y mechones azules, ya es lamentable. Sí, si queréis, os puedo poner la foto. Para las personas que no hayáis visto el vídeo, perdonadme un segundo. Bueno, perdonadme también, aparte de que vaya a buscar la foto y tarde un poquito en ponerla, que vaya tan lenta leyendo. Es que os voy leyendo porque me gusta, pues, leeros a todos o poneros a todos en pantalla y a veces, pues, voy con un poco bastante de retraso. Pero me perdonáis porque al fin y al cabo me gusta daros
vuestro sitio a todos. Me gusta que todos tengáis pues, vuestro hueco y poner todos los comentarios en pantalla, ¿no? Entonces, pues por eso tardo un poquillo más. Me perdonáis, mis amores lindos y bellos. Aquí tengo la foto, un segundito, compartir pantalla. Vale, se ve, se siente, ¿no? Sí, aquí está. Este es el retrato que está diciendo Elena, que fueron 2 llamadas, las que yo he comentado antes, de 2 personas supuestamente, que no tenían nada que ver, ajenas, ¿no? Pero lo que digo, al final, sí, bueno, porque coincidieron en el aspecto que supuestamente tenía y en la zona donde la habían visto, pero ya está, o sea, no llegaron a ningún sitio. Beleño, eso, Elena, muchas gracias. El Beleño era lo de Macastre, Beleño, gracias. Es que se me venía algo así con B, pero no se me venía Beleño. Yo sabía que lo que se me estaba viniendo a la cabeza no era lo que yo estaba recordando. Muchas gracias, Elena, no me acordaba. Buenas tardes, Nati. Aparte la llamada de la otra chica adulta ya, a la que le pasó lo mismo en el mismo sitio, el mismo coche, con otra amiga, no me cabe duda de que fue la misma persona. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, Susana. Ahí estoy de acuerdo contigo porque es, vamos, increíble eso, que haya tantas similitudes, que ahora además también salga la amiga diciendo que, o sea, la amiga no, perdón, la testigo, muchas cosas ahí muy raras, pero creo que tampoco se investigó a este hombre en profundidad, ¿no? Me encanta Arane, pero también echo de menos a Fati. Pues hablaré con ella a ver si podemos cuadrar algunos días y tratar algunos casos. Que, hombre, sí, ya teníamos y tenemos mucho directo con Fati y creo que también lo pasábamos genial. Ya me entendéis, que lo pasábamos genial, ¿no? Debatíamos mucho, llegábamos a muy buena conclusión. Y bueno, hablaré con ella a ver si podemos hacer uno prontito. Si el accionar de la abogada se asemeja a lo que hoy se sabe por cierto caso, no me inspira confianza en su trabajo de entonces. No es para menos. Hola Rocío, por fin te pillo en directo. Un besito desde Alcalá. Me hizo mucha ilusión cuando nos mencionaste el otro día en el directo. Me hizo mucha ilusión cuando nos mencionaste el otro día en el directo. ¿Cuándo? Porque a lo mejor os mencioné en el comentario, imagino. Quirorín. Muchas gracias por tus palabras y te mando un abrazo por estar por aquí. Refréscame un poco. Os mencioné por tema de información, por comentario. Me has pillado un poco fuera de juego, como yo digo. Muchas gracias igualmente por estar por aquí y te mando un abrazo muy grande. Yo tenía la edad de todas estas chicas, 14 años, 16 ya con los juicios. Sí, además creo que el tener también la misma edad, el ser de zona cercana, el tener pues las mismas costumbres, ¿no? De salir de fiesta a lo mejor por los mismos ambientes o por los mismos sitios, mismos lugares, volver o ir de la misma forma, al final te pone los pelos de punta, ¿no? Te hace pensar, oye, es que podría haber sido yo o puedo ser yo en cualquier momento, ¿no? Es realmente, ya digo, es algo que tiene que condicionar muchísimo a lo que hagas, a cómo seas, tiene que cambiar tu vida. Además, hemos visto muchos casos que han cambiado la forma de ver, de entender, de las cosas que se suelen hacer, porque al final ves el peligro y, bueno, pues quieres preverlo, evidentemente, quieres prevenirlo. Felicidades, Ro, por los 7.000 suscriptores, preciosa, qué grande. Vamos a por los 10.000. Muchas gracias, Jorge. Para los 10.000 nos queda un poquito, pero vamos, vamos, ya vamos para arriba. Buenas, Iron Michi. Buenas noches a ti también, Valkyria, preciosa. Buenas noches a todos. A mí en 1997, con 15 años, iba sola y se me paró un coche con 3 chicos y me insistieron en subir y llevarme. Yo les ignoré y uno bajó y casi me metió en la fuerza. Casi me metió a la fuerza en el coche. Muy fuerte, Elena. Es que ya te digo, ya no es que tú hagas autostop voluntariamente o que tú pares al coche o que tú te acerques voluntariamente. Es que en un momento dado te pillan por la espalda, te meten en un coche y ya está. O sea, es que realmente no tienes ni siquiera oportunidad de defenderte, ¿no? Tuve la inmensa fortuna de que se pasó un señor en su coche, se paró y los chicos salieron corriendo. Pues menos mal.
Pues menos mal, como decimos nuevamente, el destino, ¿no? Que hizo que ese hombre se parase y de cierta forma interviniese. Salieron cráneos en un pantano por aquella zona, igual que salen en los pantanos de Valencia. Sí, pero se supone, Juana, que dijeron que eran de la época de la guerra civil y demás, que eran zonas que eran huesos, perdón, que no coincidían tampoco con las víctimas ni con análisis que habían hecho de personas desaparecidas y quedó ahí, ¿no? Nuevamente. Muchas gracias, Ato. Te doy las gracias 14 minutos después porque la acabo de ver. Gracias por las 5 membresías. De verdad, muchas gracias porque estáis últimamente con la membresía que lo dais todo. Yo lo agradezco un montón. Creo que la gente por el chat también se pone muy contenta porque es como una lotería, ¿no? Os va tocando en función de las personas que estéis. Yo quiero saber a quién le ha tocado las membresías de Ato para saber quiénes son los nuevos miembros. Muchas gracias, Ato. Te mando un abrazote muy grande. Hola a todos, saludos de Argentina. Muchas gracias, Bárbara. Un saludo enorme y gracias por estar por aquí. Yo también avisaba siempre a alguien cuando estaba buscando trabajo. Quizás soy exagerada, pero prefiero que me tomen por loca que me pase algo. Exacto. O sea, yo prefiero ser una psicótica que comparte la ubicación aunque vaya a la esquina antes de que me pase algo y que nada, o sea, yo le aconsejo a todo el mundo marcación rápida, que tengan marcación rápida, que tengan los contactos a los que avisarían en un caso de emergencia los primeros, que sea desbloquear y pillar. Si tienes la marcación rápida en muchos móviles, creo que ni siquiera te hace falta desbloquear el móvil. Hay también aplicaciones que te ayudan de cierta forma o te facilitan que tú toques una combinación de botones en el móvil y marca para que no tengas que desbloquear, buscar y tal. Es decir, que todo lo que sea prevenir y prever está estupendo y más viendo pues en el mundo en el que vivimos, viendo el peligro que hay en cualquier momento, te lo encuentras y nunca sabes cuándo te puede tocar, ¿no? Y siempre está bien, pues eso, prevenir, ¿no? En esa época tú salías a la calle y era salir a la aventura, no tiene nada que ver con hoy en día. Es que hasta el simple hecho de que los niños jugasen en la calle solos, sin supervisión, era algo normal. Y era algo normal porque no está mal confiar en las personas. O sea, realmente se debería de poder confiar en todo el mundo. El problema es que no se puede confiar porque la maldad y el malo o la persona mala siempre va a existir. Siempre va a existir. Y no sabes si es tu vecino, si es el del bar, no sabes si es el del kiosco o no sabes si es un coche que va a venir de un pueblo de al lado con el que te vas a cruzar un día, ¿no? Realmente es el destino y lo que te toque en el momento en el que te toque. Por eso digo que nunca está de más prever, nunca está de más tener ciertas rutinas de avisar, de mandar ubicación, de decir dónde vas o con quién vas. Al final, eso fue lo que resolvió de cierta forma el caso de Marta Carbo, el que le hubiese mandado la ubicación a su madre. Si no, ¿qué? Si aunque le hubiera dicho a su madre, quedo esta noche, o salgo esta noche, o me veo con un chico esta noche, si no le manda la ubicación, ¿qué tendría la madre de Marta? No tendría nada realmente. No hubiera tenido nada de lo que tirar para presentarse en la casa de Ignacio y decirle que dónde estaba su hija y preocuparse, ¿no? Al ver la actitud de este. Se merece esto mucho más. Enhorabuena por los 7.000. Muchas gracias, Ato. Te mando un abracito. Ro, interesante lo que dice de que no fueron enterradas. ¿Qué teorías tienes en cuanto a cómo se deshicieron de los cuerpos? Como hipótesis, claro. Es que no sé qué decirte. Y si a lo mejor, yo qué sé, hemos visto en muchos casos donde sí es verdad que han enterrado los cuerpos, pero si después le han echado hormigón o han construido encima o le han puesto algo encima o está enterrado en el terreno de la persona y no se llega nunca a esa persona, realmente, ¿qué probabilidad hay de que alguien encuentre los huesos? Yo me refiero a enterrarlas a lo mejor, pues, en un sitio público por el que puede pasar cualquiera, como a lo mejor pasó en Alcácer, que aunque era una zona muy alejada, muy aislada, al final, pues, pasaron por allí los colmeneros, ¿no? Y se encontraron los cuerpos. Eh, bueno, porque lo encontró la mano y demás. Si no hubiera salido la mano, si no hubiera visto la mano,
o el reloj, lo que le hubiese llamado la atención a ese hombre, al final no se hubieran descubierto los cuerpos, por lo menos en ese momento. Entonces, es lo que te digo, siempre cuando entierras un cuerpo te arriesgas a eso, ¿no? A que un animal pueda desenterrarlo, a que haya vientos que poco a poco muevan la tierra que ha quedado arriba y, y se pueda ver, ¿no? Quede visible, que aunque sea un hueso emerja y lo encuentren y llamen a las autoridades porque le den importancia a lo que hayan encontrado. Es que al final también es el destino. O sea, el destino también existe y está la probabilidad de eso, de que el cuerpo aparezca y que por tanto puede que te pille. No sé, a lo mejor está enterrado en algún terreno propiedad de la persona que haya hecho algo o que tenga que ver. Puede que a lo mejor los arrojasen a algún sitio, porque también hemos visto que eso lo suelen hacer. El de Soledad Donoso lo tiraron, creo que fue al río Guadalquivir, o no sé a qué río fue, y lo encontraron flotando. O sea, flotando no, sino que como que quedó ya varado en lo que sería la orilla del río o de la parte donde lo encontraron, ¿no? Al final es eso, aunque lo tires en agua también puede emerger, puede salir si en cuanto el cuerpo empiece a separar, siempre se empiece ya a quedarse sin piel y los huesos se empiecen a separar, también se puede mover. Es que al final es una lotería, el cuerpo puede aparecer. Buenas noches, derecho. ¿Cómo estamos? Esos son los más peligrosos, no todos van a cara descubierta. Muchos mandan señales de que son malas personas, pero los peores se esconderán muy bien, exacto, porque son psicópatas. Las apariencias engañan, eso es. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto casos de abuelitos entrañables con cara súper inocentes, ¿no? Que al final resulta que es un depredador, ¿no? O de un señor o un hombre que parece que todo bien, que no ha tenido nunca problemas de violencia, nunca ha tenido problemas en su casa, no tiene antecedentes, no tiene de nada, y de buenas a primeras resulta que comete un crimen súper mega macabro, como por ejemplo el de Nagore. Es que de verdad, el de Nagore, tengo que decirlo, yo no lo conocía tan en profundidad y me dejó un poco tocada, ¿vale? Y sigo con el R que R de joder, cómo una persona tan normal, entre comillas, que no ha sido violento, que no ha mostrado nunca un comportamiento así con una mujer, al menos que se sepa, hace lo que hizo y bueno, ¿no? Y ya está, y queda la cosa ahí, ¿no? Me preocupa bastante. El caso de Mas el caso de Macastre se juntó con que eran niños un poco conflictivos, con que venía sí, o sea, el caso Macastre se enturbió más por el contexto de las víctimas, familias desestructuradas, familias con problemas, niños que tomaban sustancias. Pero es que pienso, creo que aquí muchos estaremos de acuerdo. Al final, que vengas de una familia conflictiva, que estés en un centro, que te hayas escapado, que tal, no es justificación para que te maten, ni es justificación para que no se investigue lo que te ha pasado. Pero claro, sí, investigar con decir, sí, lo hemos investigado y hemos llegado a la conclusión de que es una muerte accidental. Pues ya está, ¿no? Y que ha sido porque han tomado mucho beleño o mucha sustancia o muchas mezclas y han fallecido. Sí, bueno, al final dices que has investigado, pero te has quedado con la hipótesis más simple, más sencilla y más tal, ¿no? Y además viene muy bien porque, bueno, ya me dices tú, si se dice eso, tampoco hay mucho más donde mirar. En otro directo dijiste que los sevillanos decís, el que tiene un tío en Alcalá ni tiene tío ni tiene nada. Y explicaste exacto. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. Sí, es que yo eso lo he escuchado siempre. Plan del que tiene un tío en Alcalá ni tiene tío ni tiene nada. Y es verdad, ¿no? Al final, no me acuerdo por qué dije eso. No me acuerdo por qué fue, pero sí me acuerdo que lo mencioné. Pero vamos, un abrazote muy grande, Kirorín, porque si eres de Alcalá significa que eres de Sevilla, entonces eres paisano o paisana. Y siempre está genial, ¿no? Tener un sevillano o una sevillana por aquí. Así que yo te mando un abrazo enorme. En esa época que se hacía mucho todo esto y creo que simplemente coincidió, sí. Al final es, ¿qué te digo? Una forma que había en ese momento
de moverse, ¿no? De ir de un sitio a otro y que era algo muy habitual, pero que claro, que al final el mal siempre se abre camino, siempre encuentra una forma de salirse con la suya y esa persona en cuestión diría, ¿cómo me puedo llevar a una niña o a 2 niñas o a las que sean sin violencia, sin llamar la atención, sin algo que llame tal? Pues voy a a un lugar donde haya, muchos adolescentes, donde salgan en grupo, que eso también les pueda dar más confianza, pero al final los grupos tampoco eran grupos, creo que de 15 o 20 personas por eso mismo, porque al final muchos hacían autostop para ir o para volver. Entonces, parte de la base que si van 2 o 3 porque antes han hecho autostop, de vuelta van a ser 2 o 3 porque se van a volver haciendo autostop si no tienen tren o autobús. Y que si es algo que hacen con normalidad, le da la confianza y la seguridad de lo hemos hecho un montón de veces, no nos va a ocurrir nada. Entonces, para, la persona que quiera hacer eso, le viene muy bien buscar o moverse por esos sitios y como habéis dicho antes por aquí por el chat, el tener la oportunidad. O sea, realmente, si alguien está esperando ayuda, como en este caso, la ayuda, ¿no? De ir del punto A al punto B, tú con decirle, sí, yo te ofrezco esa ayuda con una buena cara, es que realmente está todo ganado. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque no una persona que tengas que convencerla de, oye, vamos a quedar, o oye, montate, así aleatorio, sino que están buscando ese vehículo y están buscando esa oportunidad, entre comillas, ya me entendéis, de encontrar un vehículo o una persona que los lleve o las lleve a su destino. Entonces, si tú estás esperando que alguien te ofrezca esa ayuda y aparece alguien que te dice, oye, yo te acerco, y en ese momento era muy normal que un desconocido viniese y te dijese, yo te acerco, es normal que no desconfíes. O sea, es que realmente, vamos, jamás le echaré la culpa a la víctima ni la culparé de que la hayan matado o que la hayan secuestrado. O sea, es que me parece ilógico, pero realmente es eso, una macabra coincidencia o macabra casualidad que estaba ahí puesto en el destino y que le podría haber pasado a cualquiera y que desgraciadamente les pasó a ella, igual que después le pasó a Toñi, Desiree y Miriam, igual que le habrá pasado a más víctimas, pero que a lo mejor pues no conocemos sus casos, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántos casos no hay de ahora actualmente que se llevan tanto las aplicaciones de citas y demás, de personas que han quedado con un desconocido o con una desconocida simplemente porque han estado hablando un mes o 2 semanas y le ha dado confianza y después resulta que la persona que te ha dicho que es, no es, o no te lleva al sitio que te ha dicho, o todo se pone más turbio de lo que tú pensabas que se iba a poner? Es que al final siempre va a haber alguien que se abra paso, entre, lo que hay, ¿no? Entre las oportunidades que tenga, pues lo que más cómodo le resulte, o al menos eso pienso yo, ¿no? Hay, ¿cómo lo digo? Las personas que tienen tendencia a los menores, ¿qué es lo que buscan? Pues trabajar en sitios donde haya menores o moverse por sitios donde haya menores. Por eso hay tantos vídeos de abuelos que están en un parque mirando a los niños y yo he visto esos vídeos a lo mejor, de una madre que está con su hijo en el parque y hay muchos más niños y se ve al típico abuelito que va con el bastón así, que tú lo ves medio indefenso, que tú dices, pobrecito, no está súper mayor ya, no puede ni andar, y se acerca a los niños y empieza, oye, tú, no sé qué, no sé cuánto, y te quieres venir conmigo. A mí eso me pone los pelos de punta, te lo juro. Yo no sé cómo reaccionaría en una situación así. Es que el peligro está ahí. O sea, puede ser desde un abuelo que tú lo ves con el bastón y tú dices, pero si este señor no se puede ni mover. Sí, ¿y qué? O sea, eso no quita que sea un enfermo o no quita que sea un monstruo. O sea, realmente cualquiera, cualquiera que te encuentres por la calle siempre va a existir el peligro y en ese momento
se veía la oportunidad en el autostop, ahora se ve la oportunidad, pues, ¿qué te digo yo? Eso en la aplicación, en aplicaciones de cita, o se ve la oportunidad en, yo qué sé, al final es lo que digo, el mal siempre busca la manera de colarse en las vidas de la gente y de cumplir su propósito, ¿no? Ya sea un abuso, ya sea una tal, ya sea un asesinato, es decir, este tipo de personas hace lo imposible por cumplir su fin, por cumplir su fantasía o por cumplir su objetivo. Así que va a hacer lo que tenga que hacer. Buenas noches, vegetariana, guapa. Esas fotos son infames, madre mía. Eso fue, claro, es que tú ponte que estos retratos robot, no sé si viene la fecha, ¿eh? Un segundo. Es que yo tengo aquí un momento. No, no viene la fecha de cuando hicieron el retrato robot. Lo puedo buscar a ver si lo tengo en el guión, porque no me acuerdo si tengo la fecha de cuando hicieron el retrato, pero claro, vosotros imaginaos, esto que fue cuando hicieron el retrato robot este en el 2000. Estoy buscando a ver si lo tengo aquí. Sí, la última pista databa de la primavera del 97, cuando una chica de Madrid ocupa aseguró que a los agentes, perdón, de la UCO, que las niñas estaban bien acompañadas de un chico. Pues del 97, o sea, vosotros imaginaos. Y otro consejo, ante una situación así, pensar siempre que primero eres tú, exacto, que tu supervivencia prima. Es decir, en el momento en el que tú ves una situación de peligro, no te digo que le vayas a meter una puñalada a la persona que tengas enfrente, tipo, no, me he visto en una situación de peligro y le he dado una puñalada en el cuello, ¿entendéis? Pero en el momento en que la cosa tú veas que no va bien, empieza a prevenir. O sea, ponte, concéntrate, enfócate y no te distraigas, no confíes, no des la espalda, no te pierdas ni el más mínimo detalle, porque es que en 0,2 una persona que tenga el objetivo de meterte en un coche, el objetivo de asfixiarte, el objetivo que sea, lo cumple en el momento en el que tú bajes la guardia. O sea, nunca en el momento en el que veáis una cosa rara que no os esté cuadrando la situación y tal, como si tenéis que actuar como un loco o una loca. O sea, yo como si me tengo que meter chocazo en la pared y empezar a hablar en lenguas que ni siquiera conozco. Si eso hace que mi vida se salve, como si me tiene que dar vuelta la cabeza como la niña del exorcista, te lo digo así. Porque al final, ¿qué hacemos? ¿Vamos siempre armados o vamos siempre a la defensiva de cualquiera que te toque el hombro por la calle, le das un tortazo? No se puede tampoco vivir así, pero la confianza en exceso es muy peligrosa también. Eres genial, Rocío, muchas gracias. Fito, un abrazo y muchas gracias por estar por aquí. Yo creí que era por Alcalá de Henares, que soy de Madrid. Bueno, me sirve. Si, por ejemplo, yo tuviera un tío en Alcalá de Henares, pues sería como no tener nada. O sea, Alcalá de Henares me pilla todavía más lejos que Alcalá de Guadaira, que está en mi provincia. Tú puedes decir como tener un tío en Alcalá de Guadaira. O sea, te va a pillar más lejos todavía. Es como no tener nada. Es un dicho que tenemos aquí. Se ha perdido tiempo precioso en investigaciones, como dice, por prejuzgar. Que si las familias de tal condición, desapariciones llamadas apresuradamente voluntarias, etcétera. Sí, y que bueno, no, son niños de mala familia, son niños que al final sus familias no, o no van a luchar, o no tienen medios, o no, no tienen los medios económicos tampoco, ¿no? Para seguir luchando. Hay tantas cosas ahí y hay tantos casos donde al final no es que como la familia tiene problemas o es que como son niños problemáticos o es que como son tal, ya, pero es que eso ni justifica ni equivale a que como eres de mala familia te tienes que encontrar con un tío o una tía que esté loco o loca y te haga algo malo. O sea, realmente, ¿qué pasa? Que como vienes de una familia desestructurada no mereces justicia o tu familia no merece justicia. No se supone que la justicia es igual para todos según la Constitución y se supone que todo el mundo tiene derecho a tener justicia. ¿Por qué si vienes de una familia con problemas o de pocos
recursos o de pocos medios, importas menos. Es decir, no se supone que se debe que es un derecho para todos el tener justicia, digo. Los monstruos conviven con nosotros, sufrí abusos por parte del padre de una amiga, nunca dije nada. Pues, aparte de mandarte un fuerte abrazo y bueno, decirte la valentía, que aunque nunca dijese nada, entiendo que en cuanto a denuncia se refiere, el hecho de que lo cuentes, el hecho de que te abras y lo exteriorices, te hace ser bastante valiente, aparte de bueno, evidentemente es que es lo que dicen, los monstruos viven con nosotros, puede ser un familiar, puede ser un conocido, puede ser un amigo. Hay situaciones que realmente se escapan de, ¿qué digo? Ya no solo de nuestro control, sino de nuestro entendimiento, de por qué, de en qué momento, de cómo actúo. Al final son situaciones muy complicadas de vivir, de gestionar, de asimilar incluso, ¿no? Y bueno, evidentemente es que nadie debería de pasar por eso y bueno, te mando un abrazo, Susana, un abrazo. Como el que tiene un tío en Granada, eso es. A mí me dice un tío que te digo en Galicia y como para ver a un tío que tenga yo en Galicia, ¿sabes? Imposible. Hola, Fabu, bienvenida, cariño. Y el abuso interfamiliar horroroso, sí, sí, porque es eso, o sea, que ni siquiera te libras de cuando es tu propia familia. Es eso, es que el mal convive con nosotros, convive con nosotros, ya sea en nuestra misma casa, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, en nuestro instituto, trabajo, colegio, calle, vecindario, da igual, ya sea dentro de nuestra vida como tal, ya sea por familia, amigos o lo que sea, o fuera de nuestro círculo. Da igual, porque puede ser alguien que conozca o alguien que un día te encuentres por la calle y te haga algo. Es que realmente no se sabe. Yo no dejo a mi hija ni con mi madre, total paranoia, pero es que es normal, Susana. Al final, el miedo nos condiciona, el miedo nos hace desconfiar y créeme que es que no te culpo. O sea, realmente ya te digo, que yo muchas veces voy por la calle y voy en videollamada o voy grabando. ¿Cuántas chicas no hay que van a hacer ejercicio, que van a hacer footing, que van a correr o van a andar y llevan el móvil grabando la espalda o en modo cámara para ver si en algún momento alguien aparece por la espalda? Es que el miedo es real, pero es que es normal que sea real. Es que está totalmente justificado vivir, entre comillas, con esa paranoia. Es que yo prefiero vivir con esa paranoia. Si a mí me prevé de, aunque sea un susto, antes de llevarme ese susto. O sea, es que prefiero vivir con esa paranoia. Prefiero saludar a mi vecino de lejos antes que tenerme que acercar para hablar con él. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Hola, Mazdala. Muchas gracias por estar por aquí, guapísima. Que hasta mi gato pisando el teclado de PC hace mejores retratos, probablemente. Es que, a ver, sí que es verdad que el retrato, aunque no esté muy conseguido y no sea muy bueno, debemos tener en cuenta eso, que el retrato se hizo en el 97. O sea, si en el 2000 no hay retratos ni hay fotos que se vean muy bien, imaginaos en el 97. O sea, en el 97 realmente pusieron la foto que había de la desaparición y le pusieron el pelo en lo harto y san se acabó. O sea, que no hicieron mucho más. No, no, realmente, es que lo podemos ver. Voy a poner otra vez. Podemos ver que esta foto, un momento, es esta foto. Es que son la misma foto, lo que cambia es el pelo. Y es que, como digo, eso debemos tener en cuenta que como estaban en el 97, mucho más entiendo que en cuanto a retratos, robots y demás, o, ¿qué te digo? Programas así,
no sería muy bueno o no habría muchos o no se conocería bien cómo usarlos, porque debemos tener en cuenta eso, que siendo el 97, hombre, no digo que, o sea, no lo estoy justificando, pero sí puedo entender que era una época también muy temprana en cuanto a programas de retratos, de hecho, no robots, de retratos faciales o de Photoshop, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo estás haciendo un montaje, estás modificando la imagen. Entiendo que no sería lo mismo si lo hicieran hoy día, ¿no? Si, bueno, si la llamada se hubiera recibido hoy día, claro. Buenas noches a todos, Julieta. Muchas gracias por estar por aquí, preciosa. Yo siempre intento tener cuidado y hago un gran esfuerzo, ya que yo de por sí soy muy concienzuda, pues me cuesta muchas veces leer las intenciones de la gente o sentimientos. Soy del espectro autista. Claro, y es que al final, ¿sabes lo que pasa, Fabugu? Que nos culpamos de cierta forma por confiar, por ser bondadosos o bondadosas, por no ver el mal en la otra persona. Pero es que eso no es que esté mal, pero a la vez que tenemos esa parte de nuestra personalidad o esa forma de ser, nos convierte también en personas vulnerables, ¿entiendes? El hecho de ser confiada, el hecho de no percibir quizás quién tiene malas intenciones o quién no las tiene, el hecho de incluso las palabras, ya empezar a notarlas raras, pero es por eso, porque al final, si eres una persona confiada o somos personas confiadas, entras en ese bucle de no, ¿cómo te digo? No desconfío de nadie y confío de todos. Nadie es mi enemigo, porque nadie me ha hecho nada. Pero en realidad, claro, nadie te ha hecho nada hasta el momento en el que ocurra algo. Entonces ya sí habrá alguien que habrá hecho algo. Yo vivo al lado de donde desapareció Malen y los primeros días no investigaron nada porque daban por hecho que se había fugado voluntariamente. Claro, es que esas cosas son las que yo digo, era menor de edad. O sea, ¿a dónde iba a ir voluntariamente con 14, 15 años, habiendo quedado con su pareja, no llevando dinero, llevando la maleta del colegio simplemente? A casa del novio no llegó, con el novio no se vio, nadie la vio por allí. Pa' colmo, después, entre una farola que graba y la siguiente que graba, que creo que eran 50 o 100 metros o algo más, ya no aparece. Claro, pero aquí las primeras, fuga voluntaria, ya está. Y eso hace que se pierda el interés. Porque al final mucha gente piensa, que se fuga voluntariamente, pues ya está, tal cual. Y ya después no vuelven a seguir el caso, no le vuelven a dar más importancia, ¿entendéis? No se puede hacer tampoco eso, más cuando realmente no hay, ¿qué te digo? Pruebas, hipótesis, o sea, hipótesis, perdón, no, hipótesis puedes tener la que quieras, puedes pensar lo que quieras, igual que una opinión, pero me refiero, no tienes nada que te lleve a pensar que es una fuga voluntaria. ¿Por qué? Porque los padres estaban separados y había tenido problemas con la madre y tal. Bueno, no tiene por qué fugarse voluntariamente. En teoría con su padre estaba bien, había repuntado en sus notas, todo bien, había llamado a su padre para decirle que no iba a comer, que había quedado con su pareja. Eh, Joder, ¿por qué pensar que es voluntario? Si no ha sido una persona que se haya ido deprisa corriendo sin avisar a nadie, no lo entiendo. Y luego ya no sé si han investigado mucho o poco, pero la pobre sigue sin aparecer. Es que cuando se pierden las primeras horas y los primeros días, ya realmente es cuestión de suerte, podríamos decir, que en lo que investiguen, ya sea mucho o poco en el tiempo posterior, sea algo relevante y que marque un antes y un después, porque si no, después te puedes encontrar muchas cosas que no te llevan a ningún sitio. Tenía 10, muchos hijos de la gran puta es lo que hay. Sí, así. Hay muchos hijos de la gran puta a ver, mm, lo siento por lo que tuviste que pasar. Eh, Imagino que ya evidentemente es algo que de cierta forma ya has superado porque lo puedes exteriorizar, por lo tanto entiendo que lo has superado entre comillas, aunque sea algo con lo que tengas que vivir de cierta forma porque está ahí, te ha pasado y es algo que no se olvida fácilmente.
Te entiendo, te comprendo, te mando mucha fuerza, te mando un abrazo enorme y nuevamente te recargo tu valentía y tu fuerza, porque ni es fácil por lo que pasaste, ni es fácil convivir con eso, ni es fácil exteriorizarlo, ni expresarlo, ni vivirlo día a día, ¿no? Porque al final es eso, aunque hayan pasado 10, 15, 20 años, es algo que te ha ocurrido, es algo que te ha marcado, no es una experiencia agradable, no es una experiencia tampoco común que pase desapercibida, así que nada, mucha fuerza, un abrazo muy grande y bueno, ya lo sabes. El otro día una señora me dio un caramelo, que su niño ya no lo quería. Me quedé de piedra, era un chupachú. Lo tiré en la primera papelera que vi, llamadme loca, pero prefiero pecar de mal pensada. Totalmente. Totalmente. Que es que yo no me fío de nadie, te lo juro de verdad. Que yo las botellas del supermercado me reviso hasta que el precinto lo parta yo. Vale, es que yo vivo en una película increíble, pero es que me da igual. O sea, que te entiendo, que a mí me para una señora o un señor por la calle y me dice: "Toma un caramelo", y le digo: "Muchas gracias", y lo tiro. Es que no me acompaña ni a la puerta de mi casa, ¿sabes? Para que tenga eso un chi o a saber. O sea, ¿habéis visto la de vídeos que hay, que yo no sé si eran verdad o no, pero a mí me hace eso crearme unas paranoias increíbles, de gente que compra cosas por internet y ahora trae una cámara pequeñita o trae un micrófono pequeñito? Qué puto miedo, de verdad. Es que dices tú: "No me puedo fiar ya ni de lo que compro". No es a quién me encuentro, no es con quién quedo, no, ni lo que compro ya. Buenas noches, Lucía. Uy, borracha y sola, dice la Montero. Madre mía, es que, a ver, esto puede gustar, puede no gustar, al final es una opinión, como digo siempre, con que se respete yo me doy por satisfecha, que al final es lo que cuenta, que las opiniones se respeten, siempre que no sean tóxicas y demás. Pero es lo que he dicho antes, ¿que todo el mundo tiene derecho a beber? Sí. ¿Que todo el mundo tiene derecho a salir, a divertirse, a volver acompañado o acompañada, solo o sola, con quien quiera o deje de querer? Por supuesto, pero que vivimos en un mundo donde el mal nos acompaña en cada paso que damos y nunca sabemos en qué esquina nos lo vamos a encontrar. Que no te hace, ¿qué te digo? A ver, no qué te digo, sino cómo lo digo. El hecho de ir sola o de ir bebida te hace vulnerable y no es que no tengas derecho a beber, no es que te tengas que quedar en tu casa, no, pero debemos tener en cuenta que el beber hace a una persona vulnerable ante un robo, ante un abuso, ante que te agredan, ante que te peguen, ante que te atropellen, yo qué sé, ante cualquier situación de peligro. El ir solo o sola también te hace más vulnerable, porque una persona que busque robar o que busque violar o que busque secuestrar no va a ir a un grupo de 15 personas para robarle a las 15 o robarle a una. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Que al final no se trata de ser mujer o de ser hombre, se trata de que el peligro está ahí y que si eres una persona que en ese momento estás vulnerable o estás indefenso o indefensa, o estás en un momento que no sabes con claridad o de forma exacta qué es lo que está pasando porque estás bebido o porque estás drogado o porque estás en cualquier estado alterado de tu ser, al final te hace ser vulnerable. Y esto es como si te dicen: ¿tienes derecho a beber? Sí. ¿Puedes coger el coche? Como poder coger el coche, puede, debes, no debes. ¿Puedes tener un accidente? Sí. Entonces, al final, ¿el peligro está ahí? Sí. ¿Tú eliges cuándo viene el peligro? No, porque si lo pudieras elegir, nunca correrías situaciones de peligro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y de verdad, con esto no digo ni que se tenga que salir más sola, menos sola, es una percepción mía. Y yo siempre, por ejemplo, he tenido en cuenta que cuando he salido o he entrado, siempre lo he hecho acompañada, siempre lo he hecho avisando, si no a unas personas, a otras.
siempre he tenido a personas que de una forma u otra han sabido dónde y con quién he estado. Ya está, y es que nos tenemos que cuidar nosotros mismos como personas, porque por nuestro bienestar y por nuestra vida y por nuestra supervivencia, no va a haber nadie que mire más que nosotros. Y el que te encuentres random, aleatorio por la calle, si es un loco, si no miras tú por ti, no va a mirar nadie. Y puedes estar a 5 metros de tu casa, que te puede ocurrir lo que sea, porque tú no sabes quién está escondido en una esquina, quién te está observando, quién te está vigilando, quién te está siguiendo, quién tienes enfrente, no lo sabes. Ojalá lo pudiéramos saber. Ojalá pudiéramos ir por la calle y el hecho de mirar a una persona nos diga los antecedentes que tiene o las ideas que tiene. Ojalá, pero no es la realidad. No es así como vivimos. Y el mal tiene la cara de cualquier persona, cualquier edad, cualquier sexo, puede vivir en cualquier sitio, lo puedes conocer de cualquier forma y realmente nadie está exento de encontrarse con el mal personificado. Nadie lo está. Y estar vulnerable o estar en una situación de indefensión o en una situación de confianza te hace, de cierta forma, una víctima perfecta para estas personas. Y no significa que tengas culpa de ir borracha y que te pase, evidentemente. No significa que por volver sola tengas la culpa, evidentemente. Y quiero que eso quede bien claro. Pero las personas que hacen estas cosas se aprovechan de justo eso, de que vayas sola o solo, de que vayas bebido o bebida, de que quizás no te puedas defender como si lo harías de una forma plenamente consciente, porque evidentemente no se van a meter en un grupo de 15 chavales para robarle a uno o para pelearse con uno, o en un grupo de 5 chavalas para abusar de una, siendo uno. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque claro, ellos miran porque a ellos no les pase nada. Evidentemente son psicópatas o son narcisistas o como lo queramos llamar, ellos van a cumplir su fin, no a que los maten ni su fin no se cumpla. Entonces no van a ir a una persona que vaya acompañada o que vaya de cierta forma consciente, que se pueda defender, que pueda gritar, que no esté desprevenida. Por eso, si se fijáis, yo esto es que lo leí, me llamó mucho la atención y creo que es importante compartirlo. Hicieron un estudio, digamos, en una cárcel donde les preguntaban a los violadores, a asesinos, secuestradores, etcétera, a un grupo que cogieron, bueno, les preguntaban, ¿no? ¿Qué son las cosas que a ellos les llaman la atención de su víctima? ¿Por qué escogen a las víctimas que escogieron, no? O cómo las escogen. Y les hacían preguntas tipo, ¿las escogéis por la ropa? Y decían, sí, pero no las escogen por la ropa, o no la mayoría. No se escoge a la víctima por la ropa tipo, lleva falda corta y la sexualizan. No, su razonamiento era, si lleva falda es más accesible de abusar que quien lleva un pantalón. Si lleva un top es más accesible de romper o de ver que si llevas una camiseta, quizá, o una chaqueta. Para que entendáis un poco. Decían también, bueno, y cuando veis a una persona sola, ¿qué pensáis? ¿Atacáis o atacaríais siempre que vierais a una persona sola? Y la mayoría decían, no, no las atacan porque vayan solas, las atacan cuando ven que aparte de solas van desprevenidas, que van andando y van con la cabeza gacha, que no van mirando a sus lados, que no van atentas, que llevan cascos puestos y no escuchan si alguien viene corriendo o alguien te aborda. Si ven que llevas el pelo suelto, porque para su razonamiento de llevar el pelo suelto es más fácil de agarrar, o es más fácil de, ¿qué te digo?
dominar, digamos, porque al final, joder, un tirón de pelo y un buen tirón de pelo, una buena cogida de pelo duele y no te puedes mover. Pero si llevas una coleta, mm, en teoría decía que no les llamaba tanto la atención, veían más accesible, creo recordar, el que tuvieses el pelo suelto porque tienes más longitud, eso, pelo suelto y pelo largo. Ahora me he acordado, porque claro, pelo suelto y pelo corto, te tienes que acercar mucho a la víctima. Entonces, para ello, pelo largo es acercarte y en cuanto cojas a la persona de los pelos, no se mueve, no se puede mover. Entonces, para que veáis, lo podéis buscar, el estudio que hicieron es muy interesante y al final eso nos ayuda también a prever. Yo gracias a leer eso, pues bueno, voy con el móvil en cámara mirando mi espalda como si tuviese un retrovisor. Si llevo los cascos puestos, llevo uno y no el otro, y aún así voy siempre mirando, pendiente, tal. Voy hablando a lo mejor siempre con alguien, o voy escribiendo, o voy compartiendo mi ubicación en tiempo real si me estoy moviendo en transporte, o si voy andando, o cualquier cuestión, porque al final, chicos, nunca se sabe, y puedes ir sola. De vuelta de una discoteca a tu casa, de vuelta de casa de un amigo o de una amiga a tu casa, de vuelta de una reunión familiar, da igual, que no es en el contexto de fiesta. De no es que como ha salido en minifalda y borracha y ha vuelto sola, pues la han violado. No, es que no tiene nada que ver porque según el estudio, la ropa, lo que ellos ven, no es que te sexualice o te veas más guapa o más atrayente o más atractiva. Lo que ven es la accesibilidad que tienen ellos hacia el cuerpo de la víctima. Y si ven que una lleva vaquero y la otra lleva falda, pues se decantan por la que lleva falda porque para ellos es más fácil llegar a su fin, que es un abuso. O si tienen el pelo largo, poder retenerlas o agarrarlas de una forma más sencilla. Entonces, saber estas cosas nos previene y el tener cuidado es igual, nos previene y nos ayuda a no vernos en una situación así de peligro real e inminente. Claro, no, 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 totalmente, Marina. Dice, a mí muchas veces los clientes en el trabajo que me han traído comida se la he regalado a los compañeros, lo siento, pero no me voy a comer nada que me dé un desconocido. Totalmente. Y haces bien en no hacerlo, porque tú no sabes si ese desconocido te ha echado algo, no te ha echado nada, no lo sabes. Oye, ¿y para qué queremos saberlo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mejor quedarnos con la duda. Como dice el dicho, la curiosidad mató al gato y hay muchas veces que el no ser curioso nos puede salvar la vida. Un 22 de diciembre, el día de la cena de empresa, nos secuestraron a mi hermana pequeña y a mí cuando íbamos a subir al coche. Todo bien, entiendo, ¿no? Julieta, a mí me pasó cuando estaba en una relación abusiva, pasaba por una etapa depresiva y me robaron el teléfono 2 veces porque claramente los ladrones me observaron y vieron mi comportamiento ansioso. Es que al final, este tipo de personas se fijan mucho en cómo andas, cómo vas, cómo mueves el cuerpo, si vas pendiente o no, si te vas fijando o no, si eres una persona que puede reaccionar fácilmente a lo que pueda ocurrir. Al final todo suma y a la vez resta. Y joder, no nos ocupa nada saber por qué tipo de cosas se guían o por qué tipo de cosas sienten más atracción o les es más oportuno, digamos, con cuidarnos nosotros. Nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Somos nosotros y nosotras los que debemos cuidarnos, los que debemos tener mucho cuidado, no confiar en nadie y al final eso, ir pendiente, ir avisando a todo el mundo, compartir ubicación en el momento en el que veamos algo raro, avisar. Es que de verdad nunca sabemos cuándo nos puede ocurrir algo. Toda la razón, Ro, ya digo, es mi opinión, Ato. Se puede compartir, no se puede compartir, pero yo creo que hay ¿qué te digo? Ciertas ocasiones o ciertos momentos en los que si tenemos la mala suerte de encontrarnos con personas así, el hecho de que nos vean vulnerables, a su entender, nos hace una víctima perfecta. Y al final
somos nosotros y nosotras los más interesados en no ser una víctima perfecta. ¿Cómo hacemos esto? Por lo que he dicho, con mucho cuidado, nos vamos fijando en todo, todas las calles, vamos mirando las espaldas, vamos hablando con alguien, siempre acompañada. Si te tienes que quedar a dormir en casa una amiga, te queda, o si se tiene que quedar una amiga a dormir en tu casa, te queda. Si vives en una zona conflictiva, peligrosa, en la que ya ha ocurrido algo, no vuelvas a tu casa sola o solo, cuídate las espaldas, cuídate tú, porque nadie sabe qué hay en cada esquina, nadie lo sabe. Recuerdo que unas amigas se escaparon del colegio, yo les dije que pasaba de irme con ellas. Y si nos pasaba algo o nos encontramos con nuestros padres, adivina quién se encontraron, a mis papás. Claro, es que no se puede mentir. Sí que es cierto que esto lo vemos ahora, ya de adultos, ya a toro pasado, como también se suele decir. En retrospectiva, miramos para atrás y vemos los fallos, pero que al final el engañar, el no decir dónde estás, el moverte de sitio, el confiar a lo mejor en exceso, lo hemos hecho todos, de una forma u otra, más, menos, sin querer, queriendo, sin ver el peligro, sin contemplarlo, como queráis, pero lo hemos hecho. Por eso no se puede culpar cuando, por ejemplo, Caroline, se movió de sitio y no le dijo nada a su madre, porque todos de una forma u otra lo hemos hecho, más cerca de nuestra casa o más lejos, de una forma u otra, para ir al cine o para ir a comer, me da igual. Todos de alguna forma u otra lo hemos hecho y no se puede culpar el que no dijese la verdad. Se tiene que culpar el que hubo algo que ocurrió allí y que las personas que lo hicieron hoy día están libres. Eso es lo que se tiene que culpar y donde se tiene que poner el foco al final. No en que una cría de 14 años no le quisiera decir a su madre dónde iba, porque eso de una forma u otra todo lo hemos hecho. Para evitar un castigo, para evitar que nos dijeran que no, para lo que sea. Da igual, porque éramos inconscientes, éramos pequeños, no veíamos el peligro y es totalmente comprensible. Es como decirle a un niño de 3 años: "No confíe". Es un niño, pues con 14 años también eres un niño. Y hay muchos casos donde sigues manteniendo una inocencia y una bondad increíble. Después hay niños de 14 o niñas de 14 años que son súper espabilados en el sentido de, ven a alguien y nada más que con la expresión de la cara o los ojos ya no se fían, o que son más desconfiados, o que la crianza que han tenido es más bueno, lo han enfocado más en nada más que vea esto tal, nada más que vea esto lo otro, o no sé, se desenvuelven mejor en circunstancias que a otras personas pues les costaría más, ¿no? Y al final eso también te puede salvar la vida. Si andas rápido y paso firme, por ejemplo, ya estás en posibilidades de que te roben. Claro, si vas andando, vas mirando, vas prestando atención, vas, ¿qué te digo? Interactuando con el entorno, por decirlo así, te ven que estás pendiente y dicen, bueno, ¿y si me acerco y me ve y me pega o me da una patada o sale corriendo? Ya no te roba el móvil, por ejemplo, o ya no te atrapa, por ejemplo, porque ya no cuenta con el factor sorpresa, con el factor de la oportunidad de está entretenida o está distraída, está vulnerable, es la mía, ataco ahora, ¿no? Que al final son lobos, son animales que se mueven por en el momento en el que te va vulnerable, ataco. Y ya está. O sea, no va a ser una lucha de iguales. Se escoge por vulnerabilidad, exacto. Estamos bien, aunque no lo olvidaremos nunca, me imagino, Julieta. Es que al final son situaciones y momentos que te acompañan de por vida. Aunque todo acabase bien o te llevases el susto y demás, al final no es algo que se olvide. ¿En dónde dices? En el blog de las sombras de Nozick. Si quieres lo escribo por aquí a live. Tiene el vídeo subido eso en Dailymotion o Dailymotion para los que seáis bilingües y habléis un English estupendo. Cuando era pequeña no me quise subir de vuelta del colegio al coche de mi vecina por miedo. Por miedo
que había pasado en los 90 con estos casos y la mujer incluso era maestra de mi colegio. Sí, pero que en el caso de Sandra Cantú, por ejemplo, la niña se quedó en casa de la que era la maestra de catequesis de allí de donde ellos vivían y mató a la niña con 9 años. Tenía una hija más o menos de la misma edad que Sandra, se quedaba en casa de Sandra porque, o sea, perdón, Sandra se quedaba en casa de esta mujer de vez en cuando porque jugaba con su hija. En el pueblo conocía a todo el mundo a esta tipa que era Melisa no sé qué, eh, y daba catequesis, era maestra religiosa, sus padres habían dado también catequesis en la misma iglesia. ¿Y qué? ¿Está la religión exenta de pecados? Hemos visto que no. Entonces, al final, que da igual que sea religioso, que sea profesor, profesora, que da igual, que nunca sabremos realmente las intenciones que tiene la persona que tenemos enfrente hacia nosotros o con nosotros. Bona nit, guapa, buena nit, Carmen, buenas noches, muchas gracias por estar por aquí. Buenas noches, encantada de escucharte, Rocío, muchas gracias, tocaya, un abrazo muy grande y gracias por estar por aquí. Creo que llego súper tarde, pero conozco un poco el caso. No pasa nada, yo te doy las gracias igualmente por estar por aquí con nosotros. Cuando si te lo ves entero, pues ya en diferido me comentas qué opinas y demás. Y eso, yo, un placer que nos acompañes por aquí. La mató, sí, con un rodillo. Sí, bueno, el caso de Sandra, yo lo traté también en el canal, es un caso muy fuerte, ¿vale? Porque después la tipa esta lo quiso hacer ver todo como un accidente, donde la niña se había escondido en una maleta de viaje y había muerto por asfixia y ella no sabía nada y demás. En fin, si queréis y si me lo permitís, me vaya a dar un segundo porque voy a compartir el link del caso de Sandra, ya que lo he mencionado y ya que veo que conocéis el caso y estáis más o menos por si lo queréis ver y lo queréis conocer un poco más en profundidad. Lo voy a compartir por aquí y aprovecho también para compartir el link de Telegram porque lo tengo puesto en la descripción, pero está desactualizado. Entonces, voy a pasaros también el enlace de Telegram para las personas que se queráis unir por allí, que allí pues avisamos también de los directos, avisamos lo diréis, de los directos, de los vídeos, hablamos de algunos casos por allí, comentamos algunas cosillas. Entonces, pues bueno, bienvenido y bienvenida a todo aquel que se quiera unir al Telegram. Primero, bueno, lo que he pasado es los dos vídeos del caso de Sandra, porque ya digo, como lo estamos comentando y eso, por si alguien se lo quiere ver. Y el de Telegram, un segundito, lo voy a pasar y ya me voy a ir despidiendo, chicos, porque son las 10, ya llevamos 2 horitas, mañana es lunes. Creo que hemos cubierto varias cosas del caso, lo hemos tratado muy por encima, porque como digo, el vídeo lo he subido esta mañana. Entonces, bueno, tenéis la información fresquita y a fin de cuentas es un caso que más o menos conocemos todo y no hay tampoco una información muy extensa. Entonces, bueno, parto de la base que más o menos conocemos el contexto y demás. Un segundo, porque no tengo yo aquí el grupo. Sí, ya había compartido. Un segundo, me vaya a ver que toqueteo un poco la cámara, ¿vale? Porque tengo el Telegram aquí y no sé muy bien por qué no se me ha pasado. One moment, porfis. Un momentillo. Que se me está pasando el enlace. Vale, ya está. Y vuelvo. Bueno, creo que no se ha quitado la cámara en ningún momento, ¿no? Por aquí y por aquí. Vale, ahí tenéis el grupo de Telegram, ¿vale? Me acabo de dar cuenta cuando estaba copiando el enlace que me estoy quedando también sin batería en el móvil, aunque está enchufado, pero como estoy compartiendo la imagen, está abierto el programa de la cámara y demás, está en cero. O sea, realmente
lo está sustentando lo poquito que le esté entrando. Lo digo por si en algún momento, antes de despedirme, se me corta, se me corta la cámara, ¿vale? Así que bueno, voy a aprovechar eso para despedirme. eh, Daros muchísimas, o sea, daros a todos, mejor dicho, las gracias, tremendamente y siempre agradecida por todas las personas que estáis en el directo, por las que estáis en diferido, compartís, ayudáis, apoyáis, etcétera, y demás. Yo siempre agradecida. Gracias también a todas las personas que se habéis hecho miembro, que habéis regalado la membresía, que se habéis suscrito. Ya somos 7.000 personas, de verdad. Muchas gracias. Sabéis que a mí me llena el corazón de alegría cuando veo que nuestra comunidad crece. Y ahí tenéis el link de Telegram también, ¿vale? Para quien quiera, pues, unirse al chat, estar pendiente de las cositas que subimos, charlar un poquito por allí y, pues, seguir debatiendo y tener el trato tan cercano que tenemos por aquí. Otra cosita, me ayudáis mucho, como ya sabéis, si le dais like al vídeo, si os ha resultado interesante el directo, si os gusta este formato y demás. A mí me hace saber con los likes que os interesa este formato y a YouTube también le ayuda para decir, oye, este contenido gusta, vamos a moverlo, ¿no? Entonces, bueno, os lo agradezco de todo corazón a todas las personitas que comentéis, deis like o estéis aquí, el hecho de que lo hagáis, ¿vale? Por vuestro apoyo y por todos. Muchas gracias, Rocío, por traer el caso de Sana al hilo de la conversación. No lo conocía, me encantan tus vídeos y directos siempre que puedo entro. Un abrazo. Gracias, Susana. Un abracito y un besote bien grande. Muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, el caso de Sandra es conocidillo, fue mediático, ha sido difundido, pero es un caso que yo, por ejemplo, lo encontré tipo viendo casos de True Crime, me encontré con él y no lo conocía en plan de haber leído ni nada, sino que viendo casos me saltó. Y la verdad que quedé un poco en shock, el caso es bastante fuerte, pero es muy interesante y por lo que hemos estado hablando quizás pues puede llegar a interesar, ¿no? Así que nada, espero que cuando, si lo veis y demás, pues espero leeros y espero que os guste. Voy a mimir, querida familia, con mi medicación. Besos de curry, un besazo, guapa, descansa y nada, que tengas sueños bonitos, iguales de bonitos que tú. Hoy en día hay menos serial killers debido a la evolución de la ciencia forense. Sí, es cierto, hay menos, pero no sé si también hay más crímenes que antes. Gracias, Ros, siempre gracias. Soy yo, Laura, la que está tremendamente agradecida siempre a vosotros. Yo como no sé si os acordáis de los alienígenas de Toy Story, que decían siempre agradecido o algo así cuando lo salvaban, pues yo soy igual. Yo siempre agradecida. Un día de hecho, si alguno de vosotros os da por contar cuántas veces doy gracias en un directo, creo que son bastantes. Pero no lo puedo pasar por alto, lo siento, soy así. Os tengo que dar a todos las gracias por todos, o sea, por todo, a todos y siempre estaré agradecida, no agradecidísima. Así que con esto, familia, me despido. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Que descanséis, que paséis buena noche o buena tarde, dependiendo de dónde me estéis viendo. Que el inicio de semana para mañana sea estupendo. Os mando un abrazo muy grande a todos, un besito y nos vemos mañana con otro directo a las 8, ¿vale? No sé qué caso trataremos, pero seguro que alguno encontramos. Así que nada, familia, un abrazo súper grande para todos, un besito en vuestras caras guapas y nos vemos mañanita. Adiós.